Bueno, a ver, aquí está. Pues bienvenidos, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Mi nombre es Julio César Villalaya, soy capacitador del área de capacitación técnica para Resilio. Llevo ya 5 años con ellos. Yo, de hecho, originalmente había comenzado como un representante del área de soporte técnico, específicamente para Confort. Les pido una disculpa si mi voz empieza a ir en algún punto, lo que pasa es que en otro training hoy más temprano. Bueno, ya llevo 5 años con ellos. Yo originalmente era representante de soporte técnico de Confort para después pasar a seguridad. Y por último, hasta noviembre del año pasado, de hecho ya hace 3 años, soy ahora capacitador primero de soporte técnico, es decir, a los usuarios, digo, a los representantes de soporte técnico, de los cuales les vamos a compartir los números al final, y ahora pues con los distribuidores y por supuesto con nuestros clientes finales. Hoy vamos a ver justamente cómo es que se pueden utilizar algunos termostatos, específicamente los termostatos de la serie T en general. La aplicación que se nos había pedido originalmente era para las aplicaciones de expansión directa, que técnicamente no está bien, digamos, bien utilizado así un termostato de la serie T, pero sí puede ser adaptable y justamente hoy les voy a explicar más o menos cómo tendríamos que hacerlo. Y bueno, no estamos utilizando la plataforma Zoom. Vamos a empezar primero con la serie T. La serie T, no la serie T, más bien los termostatos. Un termostato finalmente es un dispositivo de control que acciona uno o más componentes de los sistemas de aire acondicionado. En el caso, por ejemplo, de los sistemas de expansión directa contra los sistemas de expansión indirecta, pues es justamente cómo va a interactuar directamente con, oh, perdón, a ver, disculpen un segundo. Ok. Y, qué pena. ¿Dónde? Ahí está. Mencionaba yo hace un momento, un sistema, o mejor dicho, un termostato es básicamente un control para poder encender y apagar ciertos componentes de los sistemas de aire acondicionado. En el caso específicamente de los termostatos convencionales o para sistemas de aire centralizado, se tienen que encender cosas como los compresores, ventiladores, tal vez los quemadores de gas, si es que se utiliza algún sistema de calefacción, o se tiene que encender alguna especie de circulador de aire en algunos casos. Su objetivo finalmente de esta clase de dispositivos es el calentar o enfriar un área una vez que estos dispositivos han sido utilizados, y una vez que se llega a ese punto de ajuste deseado, simplemente se detiene la activación de estos dispositivos hasta que vuelva a ser necesario. Pero no es la única función que genera un termostato actualmente, porque esto eran los termostatos mecánicos o básicos que se tenían anteriormente. Los nuevos termostatos ahora son mucho más inteligentes, se encargan no solamente de encender y apagar un dispositivo, también se encargan de saber cuál es la eficiencia en algunos equipos. También nos dice, por ejemplo, si tenemos que reemplazar o tenemos que reutilizar alguna aplicación de sistemas de IAQ, como dígase las luces UV, nos pueden dar un recordatorio cuando es que se tiene que reemplazar algún dispositivo, o incluso si tenemos que reemplazar, digamos, los filtros de IAQ directamente para el sistema, entonces eso nos lo puede recordar también. O a la vez pueden operarse los dispositivos de luces UV, así como los sistemas de ventilación balanceada o incluso sistemas de manejo de la humedad, como lo son humidificadores y deshumidificadores. Hay varios tipos de sistema, por ejemplo, los sistemas fan and coil o los sistemas de radiador serían sistemas de expansión directa donde se va a tener contacto directamente, digamos, en una especie de serpentín o con algún tipo de refrigerante que se encargue de realizar el acondicionamiento del aire que vaya pasando a un área específica. En el caso de los sistemas de fan and coil, pues tenemos un serpentín que en este caso enfriaría o calentaría el aire que es jalado a través de un ventilador, y esto quiere decir que entonces los componentes que tenemos que controlar con los sistemas de fan and coil son justamente el ventilador, así como la propia
bobina o el propio serpentín donde se encuentra este refrigerante, o en muchos casos, o si no es que la mayoría, los sistemas de agua helada o el agua helada que va a estar pasando a través de este serpentín. Esto vendría a ser exactamente lo mismo que en los sistemas mini-split. Los sistemas mini-split también son sistemas de, de expansión directa donde se está pasando un refrigerante directamente a través de un serpentín y el aire se jala con un ventilador para posteriormente ser expulsado a la habitación donde se busca acondicionar el aire, ya sea calentarlo o enfriarlo. Los tipos de termostatos que se pueden utilizar en ambos sistemas van a variar. Por ejemplo, típicamente para un termostato fan and coil o incluso para alrededores, vamos a utilizar termostatos como los que tenemos del lado derecho, los termostatos Halo o incluso los termostatos Orchid, con o sin su variación de Bagnet para poder utilizar con sistemas de administración de edificios. Mientras que para los sistemas de aire forzado vamos a tener sistemas más como la serie T, los termostatos que tenemos aquí justamente. Estos termostatos nos van a dar la capacidad de poder controlar sistemas un poco más básicos como los utilizados, donde tenemos que encender y apagar un ventilador, encender y apagar alguna etapa de frío o alguna etapa de calor, o incluso si estamos utilizando, digamos, no tanto un mini split, sino más bien una bomba de calor, pues vamos entonces a operar también la válvula de cambio que nos va a indicar si es que nuestro compresor está trabajando en modo frío o en modo calor. Hay también diferentes tipos de termostatos que se pueden tener. Tenemos los termostatos no programables, los más básicos, que básicamente son termostatos sencillos para personas que no desean utilizar tantas características en sus termostatos. Ellos simplemente quieren encender y apagar el sistema y nada más. En realidad no les interesa otra cosa, no les importa utilizar los sistemas también de control de calidad del aire, ni saber cuánto, digamos, cuánta energía se está ahorrando, o ni siquiera quieren utilizar, digamos, sistemas de horarios para poder encender el sistema de forma automática. Ellos quieren tener un control manual y sencillo y están en todo su derecho y por ello pues tenemos la opción de los termostatos no programables. Mientras que por otro lado tenemos termostatos programables. Vamos a hablar, digamos, de una de las soluciones más completas, donde tenemos la programación de horarios que nos da también la opción de convertirme en no programable. Tenemos la opción para detectar ciertos patrones de temperatura y utilizar estos patrones de temperatura a su favor para poder encender y apagar en un cierto, um, digamos, en un factor específico y ahorrar más energía, así como también utilizar esto a su favor y tener un mayor nivel de confort, un mayor grado de confort dentro de la propia aplicación del termostato. Nos da los avisos de servicio para los bulbos UV o también para los filtros en caso de que se cambien. Y por supuesto, el control de los sistemas de IAQ como lo son humidificadores, deshumidificadores o la ventilación balanceada. Además de que nos dan la posibilidad, en casi todos los casos, de utilizar las opciones remotas donde podemos controlarlo, monitorearlo y verificar que nuestro sistema se encuentre en un uso constante y correcto. Si yo, por ejemplo, y de hecho esta más bien sería un tipo de solución para mí, si yo me encuentro fuera de aquí de su casa en San Luis Potosí y necesito saber que mis mascotas se encuentran cómodas, pues lo mínimo que voy a hacer es asegurarme de que mi sistema de aire acondicionado esté corriendo para que ellos no se vayan a sobrecalentar o no pasen frío en caso de que haga frío en el exterior. Para esto, bueno, la mayoría de los termostatos tienen funciones comunes y esto es en general. Algunos termostatos podrían no tener ciertas opciones, digamos, en el caso de los termostatos no programables, los más sencillos, pues casi siempre no vamos a tener algunas opciones. Por ejemplo, el cambio automático me da la posibilidad de poder colocar un límite máximo y un límite mínimo. Digamos, si yo me quisiera olvidar todavía más de este problema con mis mascotas y nada más quiero dejar el cambio automático y no estar monitoreándolo remotamente, entonces puedo colocar antes de irme una temperatura máxima y una temperatura mínima. Al momento en el que la temperatura máxima se supera, el sistema cambia a modo frío y empieza a enfriar el área. Mientras que, por otro lado, si la temperatura empieza a bajar y baja por debajo de los niveles de mi temperatura mínima, va a encender el sistema de calefacción para que mis mascotas sigan cómodas. O incluso si cualquier otra persona, digamos, si mi mamá viviese conmigo y yo quiero que ella esté cómoda, pero ella no se encuentra en una condición en la que ella pueda operar el sistema, puedo simplemente dejarlo automático y olvidarme de este problema para yo enfocarme en las cosas que sí son importantes. Tenemos también la posibilidad de realizar hold permanente o temporal. Si vamos a imaginar ahora, tengo otro invitado más que viene aquí a su casa, viene alguno de ustedes aquí a su casa y por algún motivo no se siente precisamente cómodo con la temperatura que hay, digamos porque el sistema esté apagado o esté muy frío a su gusto y yo no me encuentro en este lugar. Ustedes tienen total libertad
al menos de mi parte, tienen total libertad de poder controlar el sistema para poder subir y bajar la temperatura tanto como ustedes lo deseen, para que ustedes se sientan más cómodos. Mientras ustedes hagan eso y teniendo yo un horario ya programado, a ustedes les va a mostrar el termostato que tiene un hold temporal o un mantener temporal. Este mantener temporal va a mantener esa temperatura que ustedes hayan colocado hasta el punto en el que yo haya programado mi siguiente horario. O si simplemente ustedes seleccionan la opción de hold permanente o de mantener permanente, entonces el termostato va a mantener esa temperatura todo el tiempo hasta que alguien, digamos en este caso yo, vaya directamente a mi control a cambiar esta opción. También los termostatos, ya la mayoría tiene respuesta inteligente. La respuesta inteligente a nosotros nos quita los problemas como instaladores del determinar, ok, la casa es así de grande, le tendríamos que otorgar tantos pies cúbicos de aire por minuto, entonces voy a necesitar, vamos a imaginar, 6 ciclos por hora para poder mantener una temperatura más o menos estable. Eso quiere decir que mi ventilador y mi sistema se va a encender 10 minutos sí, 10 minutos no, 10 minutos sí, 10 minutos no, 10 minutos sí, 10 minutos no. Y si yo me equivoco, entonces el control de temperatura no va a ser muy preciso y entonces el termostato va a tener que encender y apagar el sistema muchas más veces y eso se puede volver un problema. Puede volverse un gasto innecesario para mi usuario, como también si es que él sabe cómo funcionan estos sistemas, va a pensar que yo no sé con lo que yo estoy trabajando y eso a mí me va a hacer quedar mal. En lugar de preocuparme por eso, yo simplemente coloco mi nuevo termostato en su lugar para poder controlar el sistema y me olvido de lo demás. Y el propio termostato va a determinar aproximadamente cuánto tiempo le está tomando llegar a la temperatura que están colocando para saber aproximadamente cuántas veces tiene que encender y apagar el sistema. De la misma manera, nos da la recuperación adaptativa inteligente, donde puede aprender también cuánto tiempo aproximadamente le tiene que tomar para poder tener una temperatura adecuada a un cierto horario específico. Si ustedes vienen aquí a su casa, entonces van a descubrir que a las 6 de la mañana nosotros nos despertamos y eso quiere decir que si yo tuviera también un sistema de aire acondicionado, a las 6 de la mañana a mí me gusta tener una temperatura específica. Entonces, no se trata de que a las 6 de la mañana se vaya a encender el sistema para apenas tratar de llegar a la temperatura que yo quiero y cuando yo me vaya toda esa energía se haya desperdiciado. De la misma manera, yo no quiero que cuando yo me vaya, vamos a decir a las 8 de la mañana, yo no quiero que toda esa energía que yo ya invertí en calentarme, en enfriar el cuarto, se quede ahí nada más vagando sin que nadie la utilice a fin de cuentas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a permitir que mi termostato, con su recuperación adaptativa inteligente, aprenda también estos patrones para saber cuánto tiempo antes de mi horario, de cuando yo lo programé, tendría que encender el sistema para que llegue a una temperatura adecuada y de la misma manera, antes de que yo me vaya, ¿a cuánto tiempo antes tiene que apagar el sistema para que toda esa energía se aproveche por sí misma? Y todo esto es parte del aprendizaje de respuesta inteligente. Adicionalmente, todos los termostatos digitales, como los que les vamos a presentar el día de hoy, tienen el ISU o Installer Setup. Hay termostatos mecánicos que simplemente nosotros colocamos algunas temperaturas, algunos ciclos por hora y ya el termostato se encarga más o menos de lo demás, pero no es algo exacto. Y hay otros termostatos también, sin hablar de ningún modelo en específico, que resultan muy complicados para programar. Todos estos termostatos tienen un installer setup que a ustedes les permite como instaladores simplemente accesar a algunas opciones para poder cambiar los modos de programación. Yo puedo meterme directamente a mi sección de programación y les vamos a mostrar un video un poquito más adelante de cómo se hace esto, donde ustedes van a tener un número grande y un número pequeño. Uno de estos es la opción que yo quiero programar, que sería el número pequeño. Vamos a decir en 120, por ejemplo, que en los sistemas viejos era qué tipo de sistema tenía, si era sistema de combustible dual, combustible de aire forzado, combustible de bomba, digo, sistema de bomba de calor, o por ejemplo, en algunas otras características, si yo quiero cambiar cuál es eh, la escala de temperaturas, si yo quiero Celsius o Fahrenheit, ¿dónde la puedo cambiar? Bueno, me voy justamente a una de estas opciones que podemos encontrar en los manuales y simplemente cambio el número para seleccionar la opción que yo deseo, de forma muy sencilla y muy rápida. Y ahora, ¿cómo yo voy a escoger un termostato? Más allá de preguntarme, bueno, ¿qué tanto puede hacer y cuántas capacidades tienes? Tengo que tener en cuenta la experiencia del usuario, si es una persona que ya tiene experiencia con estos sistemas o definitivamente si no tiene nada de experiencia, qué tan fácil puedo hacer yo esta nueva experiencia, digamos, para mi usuario, qué tan fácil puedo hacer el sistema para él.
Tengo que tener en cuenta también el gasto energético, si quiere o no ahorrar algo de dinero al momento en el que va a utilizar su sistema, porque si dejamos un sistema para que esté más o menos cómodo las 24 horas, quiere decir que el sistema de aire acondicionado va a estar encendido 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y esto se traduce en un montón de gasto energético, mucho mantenimiento y también intercambio de piezas constantes, porque quiere decir que mi sistema se debe estar dañando constantemente por no dejarlo descansar. Entonces, si yo, o mejor dicho, si mi usuario quiere ahorrarse todo este dinero, yo puedo darle un control que se asegure de que ninguna de estas situaciones pase. También depende mucho del tipo de sistema. Si yo voy a utilizar, digamos, un sistema de fan and coil, o un sistema de expansión directa, quiere decir que yo debería de utilizar un termostato que sea compatible con esta opción en primer lugar. Si yo selecciono un termostato que no está diseñado para esto, en muchos casos va a funcionar, sí, no vamos a decir que no. E incluso la serie T está tan especializada que va a permitir el uso correcto de estos sistemas un tiempo. Porque los ciclos por hora no están programados para que uno de estos sistemas opere de esa forma. No están hechos para ello, pero aún así pues pueden operar bastante bien. Siempre y cuando nosotros seleccionemos el tipo de sistema adecuado, va a funcionar correctamente. Y lo último, dependiendo del tipo de sistema que tengamos, también es la cantidad de etapas que vamos a operar. Las etapas se traducen a, si digamos tenemos un sistema de frío, eso sería una etapa de frío en una velocidad. Si yo agrego un segundo compresor, un segundo ventilador, ya tengo una segunda etapa que yo puedo controlar. Todo esto se puede utilizar directamente a través del mismo termostato sin necesidad de yo agregar más controles y todo cableado exactamente al mismo lugar. Ahora vamos a hablar de la serie T. La serie T ahora sí es la nueva cartera de termostatos que tenemos en Honeywell Home. Son opciones tanto conectadas como no conectadas y así también tenemos las opciones programables y no programables con Wi-Fi. Todo está completamente agilizado. Si ustedes ya habían tenido experiencia anteriormente con algunos de nuestros termostatos, probablemente recordarán, y esto era también un estándar prácticamente en la industria, que si teníamos que cambiar el sistema o si teníamos que arreglar alguna sección de los termostatos, teníamos que quitar todo el termostato. Y siempre se recomendaba que quita la placa del muro, coloca la nueva placa y coloca el nuevo termostato para que todo funcione de forma correcta. Y así pues empezamos a tener muchos problemas, especialmente en los momentos en los que nosotros teníamos que, un segundo, probando, espero se escuche bien. Me disculpa. Sí, adelante, César. Muchas gracias. Perdón. Teníamos en muchos casos que cambiar prácticamente todas las piezas del termostato y esto lo volvió un problema. Si yo, por ejemplo, tenía, o vamos a decir, tengo un termostato T6, por decir un número, y es un termostato no conectado, pero después mi cliente se entera de que tiene la posibilidad de controlar su sistema de forma remota y él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero eso, yo quiero una aplicación para poder controlar mi sistema donde quiera que yo me encuentre en el mundo y quiero saber cada que le muevan y quiero saber si existen gastos extras que me puedo ahorrar, quiero poder programarlo todo desde mi teléfono. Ah, muy bien. Entonces yo simplemente voy a tener que ir por el nuevo termostato y colocarlo en su lugar. Pero esto no era así. Anteriormente lo que yo tenía que hacer era quitar la placa completa, colocar la placa nueva, probablemente agregar más cables y entonces empezar a conectar todo. Con la serie T esto ya no es necesario. Ustedes tienen la posibilidad de utilizar el UWP, que es básicamente el Universal Wall Plate. Nosotros podemos quitar el termostato donde se encuentra y colocar un termostato completamente nuevo. Y yo no tengo que volver a cablear absolutamente nada si es que ya tengo todas mis terminales puestas en su lugar. Es decir, yo puedo controlar mi sistema de frío, mi sistema de calor, el ventilador, puedo controlar también la segunda etapa de frío, la segunda etapa de calor y el resto de las terminales, todo ya conectado a su lugar. Yo simplemente quito el termostato viejo de su lugar y coloco el nuevo. Si yo, por ejemplo, tenía ya mi cable C para poder operar mi termostato, que es necesario en la mayoría de las instalaciones conectadas, de hecho, en la mayoría de los termostatos programables, perdón, yo ya tenía mi cable C conectado y mi cliente ahora simplemente quiere agregar esta opción de control remoto, entonces yo quito mi termostato viejo no conectado, coloco su versión conectada y yo ya terminé, yo ya no tengo que hacer absolutamente nada más, si acaso programarlo y es todo, y aún así programarlo es muy sencillo. Vamos a hablar ahora de algunas de las soluciones no conectadas de la serie T, en este caso son los no programables T1 y T3 Pro. Ambos son termostatos básicos y tenemos aquí los números de parte TH1100 o TH1010.
El primero, el T1 Pro, nos da dos opciones y desde aquí podemos empezar a saber cómo es que se leen los números de parte de estos termostatos. Tenemos una opción de 1 calor o 1 frío. En la primera es de 1 calor, es decir, las primeras dos letras TH nos indican que es un termostato, de inglés thermostat. Después, el primer número nos indica la familia, en este caso es la familia T1. Después, el número de etapas de calor. El primero tiene una etapa de calor, el segundo no tiene. El tercer número nos indica las etapas de frío. El primero no tiene etapas de frío, el segundo tiene una etapa de frío. Y el último dígito nos indica algunas características extra que pudiese tener. Que esté conectado, que lea, digamos, humedad, que pueda controlar estos dispositivos de humedad, etcétera. Este termostato, por ejemplo, es un termostato no programable de batería, perdón, de aviso de batería baja, si es que lo utilizo con batería, con la posibilidad de utilizar poder dual. Yo puedo utilizar la energía directamente del sistema para poder no solamente controlar el sistema, sino también energizar mi termostato y despreocuparme de cualquier inconveniente que pueda haber con estas baterías. Si yo utilizo por otro lado el T3 Pro tiene dos variantes, una variante con una etapa de calor y una etapa de frío, o una etapa, perdón, dos etapas de calor y una etapa de frío. También no programable, también nos da el aviso de batería baja y por supuesto la opción de poder controlarlo con poder dual. Si yo quiero utilizar un termostato un poco más avanzado que lo que yo estoy viendo aquí, me voy a ir ahora a las soluciones no conectadas, específicamente a los termostatos programables, como el T2 Pro y el T4 Pro. El T2 Pro específicamente es un termostato diseñado solamente para enfriadores evaporativos con el número de parte THEC1166060, perdón. Si desconocen cómo funciona un enfriador evaporativo, bueno, son estos enfriadores grandes como de torre que utilizan agua fría que podemos encontrar en Home Depot para poder enfriar un cuarto. Y es que hay enfriadores evaporativos muchísimo más grandes que manejan exactamente el mismo concepto. Tienen en su interior un panal y una bomba de agua para poder jalar el agua por encima del panal y una vez que este panal se encuentre empapado de agua, van a encender un ventilador grande para poder distribuir la humedad y el aire frío a través del área. Así funciona. Lo único que tiene que hacer entonces es encender la bomba y también encender nuestro ventilador a ciertos tiempos específicos. Es un termostato programable con su pantalla con botones que maneja 120 volts AC. Tiene también la opción de programar el ventilador para poder realizar encendido automático con bomba, con o sin ventilador y la opción de realizar pre-wet. Pre-wet vendría siendo una característica solamente de este termostato que le permite encender la bomba para después también empapar todo el panel y una vez que todo se encuentre empapado, ahora sí, encender el sistema para que nos dé frío de forma prácticamente inmediata. El T4 Pro, por otro lado, el TH4110, es un sistema de uno calor, uno frío para sistemas convencionales o bomba de calor, también programable con botones A7, 5.2 o 5.1.1 o incluso no programable. Esto de programaciones 7 días es una programación igual para todos los días de la semana. Después 5.2 es toda la programación igual para lunes a viernes y la segunda programación para sábado y domingo. 5.1.1 son todos los días de la semana activa, de lunes a viernes, después separados sábado y domingo, o la opción de no programable donde lo vuelvo prácticamente un termostato mecánico. Y me da, por supuesto, mi aviso de cambio de filtro, así como el aviso del cambio de batería en caso de que tengamos una batería baja. Para el filtro es específicamente para las opciones de IAQ. Luego tenemos el T6 Pro y el T6 Pro hidráulico. El T6 Pro, con los números de parte 3220, 2622, perdón, 6320, 6220 y 6210, son termostatos para un máximo de 3 calor, 2 frío con bomba de calor o 2 etapas de calor y 2 etapas de frío en convencional. Es también programable con botones a 7 días, 52511 o no programable, con la opción de utilizar combustible dual opcional, es decir, yo puedo utilizar tanto gas como puedo utilizar gasóleo en caso de que tenga que utilizar sistemas de calor con estas características. También con la posibilidad de utilizar sensores de interiores o exteriores cableados opcionales. Y ahí por otro lado tenemos el T6 Pro hidráulico también. Esta es una versión muy similar al T6, solamente que solo para sistemas de agua caliente, de una sola etapa de agua caliente y vapor, con las mismas posibilidades de programación a 7 días, 52511 no programable. Este específicamente puede operar en modo A, es decir, con la temperatura ambiente, modo F con la temperatura de piso en caso de que se estén utilizando pisos de agua, tubos de agua caliente en el piso, o la posibilidad de utilizar el modo AF, que serían ambos juntos, para tomar una,
un promedio de temperatura entre ambas temperaturas y esto le permite controlar el sistema de forma aún más específica, más precisa, perdón. También tiene ya su sensor de agua incluido, con su sensor de aire remoto opcional y la posibilidad de utilizar Adaptive Intelligent Recovery o la recuperación adaptativa inteligente que le permite saber cuándo es que tiene que encender el sistema y qué tan rápido. Aquí tenemos todos los modelos de los cuales hemos hablado hace un momento, todos los de las opciones no conectadas, desde el T1 hasta el T6. El único que no aparece aquí es el T3. Sin embargo, ya vimos los números de parte hace un momento. Posteriormente, tenemos las soluciones conectadas o Connected Homes. Estas opciones conectadas me dan la posibilidad también de utilizar la aplicación de Honeywell Home, aplicación completamente gratuita, que ustedes pueden descargar ya sea desde la App Store o incluso desde Google Play para poder controlar cualquiera de sus dispositivos. Esta aplicación a ustedes les permite controlar su sistema, tener las alertas de forma remota en donde sea que se encuentren en el mundo, siempre y cuando tengamos una conexión a Internet, y por supuesto realizar la programación de mi sistema para que pueda operar como yo lo desee, utilizando los horarios que yo voy a programar desde mi aplicación. Y no solamente esto, también me da la posibilidad de utilizar los modos de GPS. Los modos de GPS, o también llamado GeoVaya o GeoCerca, me permiten a mí controlar mi sistema de acuerdo a donde yo me encuentre, de acuerdo a la proximidad de donde esté mi termostato. Por ejemplo, si yo tengo un termostato en mi oficina y tengo otro aquí en su casa, cuando yo vaya saliendo de mi casa se puede apagar el sistema o se puede colocar en una temperatura para mis mascotas y conforme yo vaya llegando a mi oficina, el sistema se enciende para que cuando yo llegue a mi oficina ya tenga yo la temperatura que yo deseo. Y viceversa, al momento en el que yo salgo de ahí de mi oficina y regreso aquí a su casa, entonces aquí en su casa la temperatura va a colocarse inmediatamente a lo que a mí me gusta, siempre que me encuentre a un radio no menor a 500 metros. También tenemos la posibilidad de utilizar los Smart Partners o los socios inteligentes, como lo son distintas aplicaciones integradoras de domótica, como Google Home, Alexa, Amazon Echo, Apple HomeKit, entre muchos otros. Todas estas aplicaciones se encuentran disponibles para poder operar junto con Honeywell Home para poder realizar una automatización aún más específica de sus sistemas de casa. Y entre los termostatos conectados tenemos dos versiones por ahora. Sería el T6 Pro, T6 Pro Wi-Fi con los números de parte 6220WF y 6320WF para sistemas de 2 etapas de calor, 2 etapas de frío convencional o 3 etapas de calor, 2 etapas de frío bomba de calor. Es de pantalla táctil, programable a 7 días, 52511 o no programable, con la opción de combustible dual. También tiene su opción para sensores interiores y exteriores conectados, cableados, compatible también con humidificadores y deshumidificadores, así como con sistemas de ventilación y con sistemas de luz UV. Por otro lado, también tenemos el T10 Pro. El T10 Pro, este es el termostato más avanzado que tenemos a la fecha. Es el THX321WF. Este termostato me da la posibilidad también de controlar hasta 2 etapas de calor y 2 etapas de frío en sistemas convencionales y bombas de calor. Programable con pantalla táctil, con la posibilidad de control de combustible dual para sensores de movimiento también interiores conectados. Este sensorcito que tenemos al lado del termostato es un sensor especial RedLink 3.0, un estándar de comunicación específicamente de residuo y solamente para la industria de HVAC, donde nosotros vamos a poder recibir información desde este sensor para poder encender o apagar nuestro sistema. Es un sistema aún mucho más específico, porque por ejemplo, si nosotros queremos utilizar este sensor de movimiento o este sensor ocupacional, entonces, si yo lo tengo en la sala y no hay nadie en la sala, el termostato sabe que no necesita encender el sistema para la sala, por lo que si mi sistema está zonificado, no va a encender esta zona, o simplemente si nadie se encuentra en ninguna zona que se encuentre detectada, entonces no va a encender el sistema para nada porque nadie la va a necesitar. Tiene también, por supuesto, su posibilidad de los sensores exteriores conectados, es decir, cableados. Es compatible con modificadores y deshumidificadores, así como con sistemas de ventilación y también con sistemas de luces UV. El siguiente, y de hecho aquí quiero ver si puedo compartir el audio. A ver. Me parece que sí. Les quiero compartir justamente un video donde les vamos a mostrar
cómo es que se pueden utilizar estos termostatos de la serie T, cómo es que se pueden cablear, muy, muy sencillo, además de reemplazarlos entre ellos, y por supuesto utilizar algunos dispositivos. Perdón, Miriam, tenemos la opción de transmitir datos, digo, de transmitir audio, es que no la encuentro, disculpa. Tal vez si compartes la pantalla donde tienes el audio, no sé si te da la opción ahí cuando te pone compartir, escoger, o sea, las opciones que te da para escoger de compartir pantalla. A ver, vamos a ver, me indican por favor si nos escucha. ¿Ahí se escucha? No, no se escucha, César. No se escucha. Ya veo. A ver, un segundito. Es que encontré. Ay, no. Ahí está. Con la UWP en el muro y los cables en su lugar, es muy sencillo instalar el equipo a la base del termostato. ¿Se escucha, perdón? Sin la necesidad de herramientas, solamente Sí, ahora sí. presionamos las pestañas y colocamos el cable en su lugar. Para esta demostración utilizaremos un termostato T6 modelo TH6210U. Al colocarlo en el UWP, se encenderá después de un segundo. Lo primero que debemos hacer es programar el año, mes y día. Para cambiar la información, basta con presionar el botón más o menos. Y una vez que tengamos la información en pantalla, presionamos Select. Seleccionamos formato de 12 horas y colocamos la hora. Posteriormente vamos a ver los campos de programación. Los campos de programación son muy variados y en esta ocasión solamente seleccionaremos el tipo de programación, en este caso la opción 2, que es para programable 5.2. Damos Select y en el siguiente campo, 125, vamos a seleccionar 1 para grados centígrados. El resto de los campos deben de ser consultados en las guías de programación en forwardthinking.residio.com. Cuando hemos terminado la programación, presionamos el botón Home y esto nos llevará a la pantalla principal donde podemos comenzar a utilizar nuestro termostato. Si queremos cambiar el modo de operación del termostato, basta con presionar el botón Modo. Tenemos modo calor y modo frío. Y apagado. Si seleccionamos el modo frío, podemos bajar la temperatura presionando el botón menos o ajustarla un poco más presionando el botón más. También tenemos la opción Hold. Si presionamos el botón de Hold, va a pasar de temporal a Hold permanente. Si lo volvemos a presionar, pasa a la opción de temporal una vez más. Si ya no queremos hacer ningún cambio, basta con que lo dejemos un par de segundos sin tocar ningún botón para que regrese a la pantalla principal. Para operar el ventilador, basta con presionar el botón Fan. Tenemos tres opciones. La opción Fan Auto, que va a encender el ventilador siempre y cuando se enciende el sistema. La opción Fan On para dejar el ventilador encendido y la opción Fan Circ para dejar el ventilador en la opción de circular. Para programar los horarios tenemos que presionar el botón Menú y luego seleccionar la opción Prog. Seleccionamos On para habilitar los horarios y presionamos Select para programar los primeros 5 días. Primero vamos a seleccionar qué es lo que ocurrirá cuando yo despierte. Seleccionamos On para habilitar esta opción y después seleccionamos la hora. Vamos a dejar
las 6 de la mañana. Después vamos a seleccionar la temperatura a la cual se enciende el sistema de calefacción. ¿A qué temperatura quiero que se encienda el sistema de enfriamiento? Por ahora no salgo de casa, entonces en lugar de seleccionar Away, voy a presionar Select y voy a pasar a la opción Off. Y haré lo mismo con la opción de Home. Esto deshabilitará ambas opciones. Por último, vamos a seleccionar las temperaturas en Sleep, que es la hora de dormir. Vamos a seleccionar On para habilitarla y dejaremos las 10 de la noche. Después el calor lo dejaremos en 16 grados centígrados y el frío lo dejaremos en 25 grados centígrados. Ya que hemos terminado los primeros 5 días, ahora seleccionaremos lo que ocurrirá en sábado y domingo. Por ahora vamos a seleccionar Wake, es decir, el despertar, como encendido, de igual manera a las 8 a.m. Y seleccionaremos una temperatura de 20 grados. Para frío seleccionaremos 24 grados. Particularmente el fin de semana no suelo salir, por lo que voy a deshabilitar todo excepto dormir. Por último, para dormir me gusta que también sea 16 grados centígrados a las 10 de la noche y 25 en frío. Y listo, he terminado la programación de mi termostato. Simplemente presiono el botón Home para que se guarden los cambios y seguir utilizando mi termostato. La serie T tiene muchas ventajas, de entre ellas la actualización. Este es un termostato no conectado T6, y si yo quiero actualizarlo por su versión conectada, simplemente tengo que quitar el termostato actual y colocar el nuevo. Mi nuevo termostato es un termostato touch. Aquí me está preguntando si quiero utilizar la aplicación Honeywell Home para programar mi termostato. Seleccionaré no. Después me muestra los días en los cuales puedo realizar la programación. Tengo varias opciones, de lunes a viernes y sábado y domingo, todos los días, sin horario y de lunes a domingo. Voy a seleccionar de lunes a domingo. Después me muestra algunas otras opciones de programación. Para poder verificar toda esta información, sugerimos acudir al sitio forwardthinking.residio.com. Una vez que termine la configuración, me va a pedir colocar el mes, día y año, así como la hora. Vamos a seleccionar el mes 10, el día 21 de este año. Aquí me pregunta si quiero o no utilizar el horario de verano. Vamos a seleccionar no y el formato de 12 horas, así como la hora actual. Una vez guardada la información, mi termostato me va a mostrar la pantalla principal donde yo puedo comenzar a operar el sistema exactamente de la misma forma que el termostato anterior. Notarán que ahora mismo no se encuentra conectado a la red Wi-Fi. Para conectarla nos vamos a ir a menú y después a la opción de Wi-Fi y seleccionamos la opción configurar Wi-Fi. Aquí nos dice que abramos la aplicación de Honeywell Home. En la aplicación vamos a seleccionar el termostato correspondiente, T6 Pro Wi-Fi Thermostat, y contestamos las preguntas. Se encuentra en el muro, pero no muestra la temperatura. Aquí nos pregunta si somos un instalador profesional. Ustedes seleccionarían sí, pero su usuario va a seleccionar no, por lo que vamos a confirmar que al final simplemente vamos a conectarnos a la red Wi-Fi. Aquí nos va a indicar ahora que nos vamos a tener que conectar a la red Wi-Fi que se muestra en pantalla, DIRECT 025966. Y para esto vamos a tener que entrar en modo avión.
Ya en modo avión, encendemos el Wi-Fi y seleccionamos la red Lyric 025966. Una vez conectado no tendremos acceso a internet, pero eso no importa. Retrocedemos y vamos a proceder a configurar nuestro sistema. Nos va a mostrar un pin como el que tenemos en pantalla ahora mismo. 7843. Este pin es dinámico y varía por cada termostato. Y nos va a mostrar cuál es la programación que tenemos ahora mismo. Una vez configurado, se registra en la aplicación de Honeywell Home y simplemente seleccionamos la red que vamos a utilizar. El termostato nos muestra exitoso y ahora está conectado. Solamente seleccionamos el nombre de la ubicación, por ejemplo, casa. Y vamos a ponerle sala. Ahora simplemente quitamos el modo avión y ya sea trabajando con datos o directamente desde mi propia aplicación de Honeywell Home, selecciono mi termostato de la sala, donde ahora mismo está sincronizando la información. Y una vez configurado, puedo proceder a cambiar la información, es decir, puedo subir y bajar la temperatura o encender y apagar el sistema. Aquí estoy seleccionando el sistema de frío y vamos a bajar la temperatura, digamos, a 22 grados centígrados. En este caso, va a ser el hold hasta el siguiente horario o hasta las 6 de la tarde. Y listo. Nuestro termostato ahora está configurado y puede ser utilizado remotamente. De igual manera que el termostato anterior, para reemplazarlo simplemente lo tengo que quitar del muro y colocar el nuevo. Les presento el T10, el termostato más avanzado que tenemos a la fecha. Este es un termostato con pantalla a color y también touch. Específicamente este termostato nos da la opción de seleccionar ya sea francés, inglés o español. Lamentablemente el brillo de la pantalla no le permite a nuestra cámara el poder visualizar todas las opciones que se tienen en el termostato. Vamos a seleccionar grados centígrados. Hasta aquí es en la mayoría de la aplicación, más bien sería prácticamente todo lo mostrado anteriormente. No sé si tengamos alguna pregunta de estos termostatos o también incluso de la aplicación o la conexión. Gracias, César y Carlos, y a todo el equipo de Residio por brindarnos el apoyo. De nueva forma, reitero también de nuestra parte el apoyo que pueden tener de parte de nuestros ingenieros y asesores de venta en cuanto a asesoría técnica, ¿no? También de este tema para selección de termostatos y la programación, al igual que de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sin más por el momento, muchas gracias a todos por su atención. Y por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos el próximo jueves 29. Que tengan una muy linda tarde y seguimos a sus órdenes.